trabaja en Estados Unidos, Quiero decir, no hay ningún... es competitiva. Entonces ahí la gente quiere ser mejor que sus compañeros. Y ahí la actitud de la gente era de yo quiero ser mejor que mis compañeros. Mira, yo con 16 años estaba totalmente perdido, no tenía ni idea qué hacer con mi vida. Acabé estudiando un FP de química, no sé ni por qué. Dejé de ir, hasta las 2 semanas después se dieron cuenta mis padres, lo llamaron, oye, lleva 2 semanas sin venir al instituto. De hecho, los juegos de Facebook cambiaron la industria de los videojuegos para siempre. Y lo cambiaron no para bien, en mi opinión, no para bien. Bueno, ahí en YouTube empecé a hacer los retratos. Y hice el del Chocas, pero yo nunca los hice pensando que los fueran a ver. Pero al final no sé muy bien cómo, pues lo acabo viendo y acabo reaccionando. De que cuando yo empecé en TikTok no me hacía gracia que la gente que me conoce lo viera, porque sabía que se iban a cachondear de mí. Y efectivamente cuando lo empezaron a ver, empezaron a jiji, jaja, con mira el TikToker, no sé qué, ¿no? Y entonces ahí ya llegamos a un acuerdo con una empresa que se llama Scooply. Son los que han comprado Stumble Guys. Que bueno, ahora se están convirtiendo un poco en los malos de la película, porque con el Monopoly Go es un casino, o sea, es una tragaperras. Sí, básicamente, pero bueno. Bienvenidos estudiantes a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos una bomba como siempre, pero es que hoy es muy especial porque es una persona que entre todas sus redes sociales tiene más de 2 millones de seguidores y aparte que, lo diré rápido ahora, pero que Chocas le ha reaccionado a un vídeo y han estado contactando un poco, o sea que yo creo que va a ser importante, al igual que seguramente la miniatura ya la habréis reconocido porque, como he dicho, más de 2 millones de seguidores no se consiguen en un solo día. Hoy tenemos aquí a Elías Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí bien, contento de estar aquí para charlar un ratito. Bueno, la verdad que para hacerte una presentación así rápida, te dedicas más al tema del pixel art, ¿no? En redes. Bueno, en redes empecé con el pixel art, luego también hago muchos unboxings de cosas retro y de teclados y cosas que me mandan, y a lo que realmente me dedico profesionalmente es a los videojuegos, que también publico bastantes cosas de videojuegos en las redes. Bueno, esto era para hacer una introducción rápida, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Lo primero que te quería preguntar, es que ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Qué has estado haciendo durante todos estos años de tu vida? Que me has dicho antes que tenías unos inicios en los estudios un poco raros. O sea que coméntame un poco también. Ciertas empresas has tenido, o sea que adelante. Bueno, ¿quieres que vaya muy, muy atrás? Atrás, si puede ser desde los 16 años, pues perfecto. Vale. Mira, yo con 16 años estaba totalmente perdido. No tenía ni idea qué hacer con mi vida. De hecho, yo me acabé estudiando un FP de química, no sé ni por qué, pero no sé, acabé ahí. Obviamente aquello no era lo mío, no me interesaba para nada, de hecho dejé de ir. Hasta las 2 semanas después se dieron cuenta mis padres, lo llamaron, oye, lleva 2 semanas sin venir al instituto. Y me metieron a trabajar en una tienda de informática de un tío mío, un hermano de mi padre, que le dijo en plan, mira, espabíralo porque este no sabe, no, está descarriadísimo. Y estuve ahí, bueno, estaba ahí pues como 10, 12 horas o todo el día ahí metido en una tienda de informática, estuve aprendiendo a montar ordenadores y a hacer un poco de todo. Y ahí fue un poco como, vale, esto no es lo que yo quiero para mi vida, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y ahí como que tenía 2 vías de las cosas que me gustaban. Una era dibujar, porque yo me pasaba todas las clases, me las pasaba dibujando, todas mis libretas y libros estaban llenos de dibujos. Y la otra era la música, que también me gustaba tocar la guitarra, todo. Y al final mi madre, pues como que esta era la que estaba un poco preocupada, en plan a ver qué hago con mi hijo, ¿no? Que no sé qué hacer con él. Y se puso a investigar, y yo soy de Mataró. Y encontró que había una escuela en Badalona de artes aplicadas. En Badalona, o sea que estaba lejos, sí. ¿No? Y nada, pues me apuntó y pues con 16 años empecé a ir allí todos los días, me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir de Mataró hasta Badalona con la Renfe, que sí, no es decir poco. En aquel momento yo no tenía el graduado escolar porque yo iba a clase, pero yo dibujaba, ¿no? Ni escuchaba lo que decían, ¿no? En la clase. Entonces los 2 primeros años que estuve estudiando, no había problema con lo del graduado escolar porque no era obligatorio, pero cuando ya terminé esos 2 años y empecé la especialidad, ¿no? Que era ya a partir del tercero, ya me avisaron, ¿no? 6 meses antes, en plan de, oye, que hemos visto que no tienes el graduado escolar y si no tienes el graduado escolar no puedes seguir. Ostras.
Y entonces, en aquel momento yo tenía que, o sea, iba a estudiar por la mañana, que las clases empezaban a las 8 de la mañana, por eso me tenía que levantar a las 5. Ya Eh, ves. Acababa a las 2 y me iba a Mataró porque tenía un trabajo por la tarde en un sitio de estampación de camisetas que hacía yo como los dibujos, ¿no? Para las camisetas. Y llegaba a mi casa, yo que sé, a las 8 o las 9, ¿no? Y me dijeron del grado escolar, entonces me tuve que apuntar a clases nocturnas. Ya ves. Entonces, o sea, me salía de casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche a mi casa. Y estuve así un año hasta que al final, sorprendentemente, me saqué el grado escolar súper fácil. Entonces era como, ¿y por qué no me lo saqué antes? Y en realidad tampoco tuve que estudiar mucho, ¿sabes? O sea, era como, Sí, que dices. no es que fuera muy difícil, lo que pasa que es que yo cuando iba a la GB es que no tenía ningún interés en escuchar lo que me estaban explicando, ¿no? Pero cuando tuve interés, en 6 meses me lo saqué y casi sin estudiar. Solo leyendo el contenido y escuchando a Bueno, la y tutora prestando que había. atención, que es lo Exacto, que. prestando atención. Pero que no tuve que hacer un esfuerzo muy grande. Bueno, sí, era de aguantar despierto, ¿no? Sí, porque a las 11 Porque, sí, llegas a sí. casa y a las 5 tienes que levantar, Claro, a sí, sí, esas vamos, horas eran. comía un bocadillo en el tren Ya ves. porque iba directo del a estudiar a, ¿no? a trabajar. Pero bueno, después del año ya lo superé. Luego estuve 3 años estudiando la especialidad de ilustración y ahí tuve la suerte de tener profesores bastante buenos porque lo que yo estudié era un, era una cosa un poco única, que no era ni un FP ni un bachillerato, estaba como ahí en el limbo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Es el. Era el plan del 69, le llamaban, en la escuela Pau Argallo de Badalona. Que toda la escuela todavía existe, pero eso ya no lo hacen, ¿no? Yo Ahora es que habrá hacen. gente a lo mejor que conoce el Puede maestro ser, y. sí, sí. Bueno, todos los que hemos ido a esa escuela es como que ya dices Pau Argallo y ya, hostia, ¿no? Ya, Sí, tú sí. también, ¿no? Porque es como un sitio un poco especial, ¿no? Sí, bueno, único, ya lo Sí, has dicho tú sí. antes, Bueno, que. único, ¿no? Y tenían, todos los profesores eran artistas. Entonces no eran profesores con educación y Mm. formación de profesor, sino que eran artistas que ellos pintaban, esculpían y luego iban ahí pues a enseñarnos a nosotros, ¿no? Y para que te hagas una idea, los baños eran mixtos y dejaban fumar en el Sí, bueno, instituto, ¿no? sí, sí. O sea, era como, Un poco caos, ¿no? era Sálvese quien pueda. exacto, era haced lo que queráis, luego ya exacto, sálvese quien pueda, ¿no? Era un poco porque tenían una forma muy dura de, digamos, no de educar, sino de filtrar, ¿no? La gente que realmente tenía interés por estar ahí y los que estaban ahí, pues porque alguien les había dicho, ves ahí que es fácil, eso de hacer dibujitos y tal, pues no, te lo vas a Sí, pasar los que no bien. sabían qué hacer, pues metían ahí. Exacto. Pero no tenían una motivación muy grande. Entonces, pues apretaban mucho y usaban muchas cosas que en aquel momento te parecían muy agresivas. Por ejemplo, el primer día de clase me acuerdo que éramos 30 en la clase y lo primero que nos dijo el profesor, nos señaló a todos y nos dijo, de vosotros 30, en 3 años solo quedaréis 5. Ya ves. Bueno, es que es como a día de Sí, hoy, sí. más o menos el FP de mecánica, que va todo el mundo, el que no sabe qué hacer va ahí. Y es un poco, debe Sí, ser la misma, sí, el mismo símil debe ser. sí, seguramente. No, no lo sé de mecánica, pero lo fuerte es que acertó. O sea, realmente a los 3 años solo quedábamos 5 de los 30 que nos habíamos presentado, ¿no? Al principio del Mm. curso. Y era como una carrera, o sea, continuamente tenías que estar esforzándote mucho. Y, y lo bueno es que, bueno y malo, bueno para mí, porque a mí me funcionó, u Mm. otros que no les funcionó, era que no te decían cómo solucionar los problemas. O sea, te planteaban el problema, te daban X tiempo para que lo solucionaras, te daban X herramientas para que lo solucionaras y era, pues búscate la vida. Sí, sí. Y claro, había gente que era, no, pero es que me tienes que decir cómo hacerlo, ¿no? Y claro, en disciplinas artísticas no es como, yo que sé, arquitectura, que no hay un Sí, un método. proceso, sí, claro. No, ahí es, no, es que el proceso está ahí dentro tuyo y lo tienes que descubrir. No, y que aparte cada uno supongo que podrá usar la técnica que más. Exacto. Entonces era libre, o sea, igual yo usaba tinta china, el otro usaba óleos, el otro usaba cualquier otra cosa, ¿no? Y tenías que descubrir tú tu propio camino, ¿no? Que era lo que intentaban ellos. No que aprendieras a imitar, sino que descubrieras tu propia forma de expresarte y de hacer las cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues salí de ahí
con una confianza en mí mismo, ¿no? De ver que yo era capaz de resolver los problemas, ¿no? De que tenía ingenio, de que tenía creatividad. Y eso en cierta manera me subió un poco los humos. Porque claro, salí de allí con 19 años pensándome que era el rey del mambo un poco. Hombre de 30, quedar 5 y que encima de los problemas que te pongan no sepa solucionar. Sí. Y entonces de ahí me junté con un compañero que era mi mejor amigo, se llamaba Jordi Palomé. Hicimos como una especie de estudio de ilustración, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue coger todas las editoriales de Barcelona y empezar a llamar. Nos hicimos un portfolio con nuestras obras, ¿no? De ilustración y empezar a llamar para pedir cita. Pues nos presentábamos ahí, incluso a veces si no nos contestaban nos presentamos, llamábamos al timbre y nos presentábamos ahí. Hola, somos ilustradores, necesitáis ilustradores, podemos hablar con el director de arte. Y a veces te encontrabas situaciones raras que igual estaban haciendo cosas que se suponía que no tenían que hacer y los pillabas ahí infraganti. Pero bueno. Y así estuvimos un par de años, o un año. Conseguimos unas cuantas editoriales, trabajar con ellas. Una de ellas fue Círculo de Lectores, que hicimos bastantes libros con ellos. Pero hubo un momento en el que un amigo de un amigo, no sé muy bien cómo, nos propuso de hacer una especie de demos en Java para páginas web, ¿no? O algo relacionado con páginas web. Y estuvimos haciendo pues, unas tonterías, unos banners animados y de ahí pasamos a hacer unos juegos para páginas web, porque en aquella época era la burbuja de la .com y estaba, bueno, todo el tema de los portales en internet, todo el mundo quería un portal, todo el mundo quería minijuegos para su portal y había como un mercado de hacer juegos para venderlos rápido y nos pusimos a hacer jueguecillos así, pero tampoco acabó de salir nada hasta que Gerard, que era el programador que nos había contactado, que es con el que sigo trabajando a día de hoy, tenía una novia sueca y había estado en Suecia y había visto que habían sacado un teléfono que usaba Java, que era el lenguaje de programación que usábamos para hacerlo de las páginas web. Y entonces dijo, hostia, si esto es Java, podemos hacer un juego para el teléfono. Entonces se compró el teléfono, hicimos unas pruebas y sí, efectivamente se podían hacer juegos Java para el teléfono, ¿no? En aquel momento lo único que había de juegos en teléfonos era el Snake del Nokia, sí, claro. O sea, solo había eso. Y con este ya no. Muy innovador, supongo que buscaste la. Sí, o sea, encontramos como por casualidad, un nicho que todavía no estaba explotado. Entonces empezamos a hacer pequeños jueguecitos para esto. Y entonces Gerard, que es el que había estudiado un MBA, ¿no? En administración de empresas, dijo, vamos a hacer jueguecitos, vamos a hacer una página web falsa, entre comillas, como si fuésemos una empresa seria. Éramos 3 chavales de 20 años. ¿Vale? Sí. Sí, para que la gente quedase como impresionada, digamos, Y la publicamos ahí los juegos y tal que teníamos hechos, algunos que en verdad no los teníamos hechos, pero pusimos ahí como que sí que estaban hechos. Y creo que nos contrató primero una empresa del Reino Unido para comprarnos un juego. Luego hubo un par más que también nos los publicaron, pero así como muy raro, hasta que al final ya Telefónica Móviles nos contactó porque, bueno, querían ellos también montar su portal de juegos, ¿no? Porque veían que ya iban a salir móviles con Java y que eso había que hacer algo con eso. Y entonces, claro, éramos la única empresa de España que hacía juegos Java para móviles. Entonces, pues la Telefónica vino a nosotros en plan... esperados de que... Lo quiero todo, exacto, lo quiero todo. ¿Cuántos juegos puedes hacerme para la semana que viene? Ya, ¿no? claro. Entonces ahí nos agarramos a ellos todo lo que pudimos, ¿no? Sí, es que... obviamente. Y empezamos a crecer, pero claro, había una demanda brutal de juegos. Empezamos a contratar a los amigos de los amigos, a los primos, a los hermanos de las novias de los amigos. O sea, empezamos a contratar a mucha gente. Llegamos a ser, creo que unas 70 personas o algo así. Y luego nos dimos cuenta de que... Partiendo de 3, claro. Bueno, no, éramos 6. O sea, empezamos 3... Pero cuando... Sí, con Telefónica contactó, supongo que es... Antes, que eso me lo he saltado, cuando pasamos a hacer lo de los móviles, ya como que llamamos a 3 más para hacer más juegos, ¿no? Entonces éramos 6, siendo 6 nos contactó Telefónica
Y ahí fue cuando la cosa empezó Bueno, a de explotar. 3 a 6 tampoco es que haya una... Uy, perdón. Es que haya una diferencia tan grande, pasar de 6 a ser 30, ahí hay 70, hombre, es una muy buena Sí, cifra. sí, pero si no digo que éramos 6 y luego lo ven, se van a mosquear, Ya, vale, sí, sí, vale. ¿sabes? Porque no sería justo no mencionarlos, ¿no? Eh, entonces, ahí mi papel era de artista. Yo hacía los gráficos en pixel art. De ahí me viene un poco también todo el rollo ahora del pixel art, ¿no? Un poco como revival. Y hacíamos los juegos muy a destajo, en plan, en 4 o 5 semanas, yo y un programador Pero, ¿y cómo eran los juegos? ¿Eran sencillos estos eran muy de...? sencillitos. Claro, pensé que eran en blanco y negro. Ah, vale, Entonces, pues, no había pantallas en sí. color. La resolución de la pantalla era rollo 60 por 120 píxeles. Todo esto, ¿qué año era más o menos para yo situarme? 2000, mira, creo que empezamos en 2001 Ostras, con esto. vale, vale, O vale. sea, Sí, una buena hace cantidad de... bastante. Sí, 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 sí. sí. Y, y claro, y era cualquier idea que tuvieras, era pues la hacemos. La hacemos en 3 o 4 semanas. ¿Y les parecía bien que el... Sí, porque les daba igual, era como todo Sí, valía, era un sácalo, poco sácalo y... exacto. Y si funciona bien y si no, pues otro. Un poco como lo que pasó hace poco, hace años con Netflix, cuando empezaban Ah, y sí, era si tenías una serie, te la da igual, dámela y la publico y les daba igual. Ahora ya no, obviamente. sí, pues un poco parecido, ¿no? Era lo mismo, si querían juegos y les daba igual. Luego, poco a poco, ya empezaron a salir más empresas haciendo juegos, ya la cosa ya se empezó a complicar y luego ya los móviles empezaban a tener más resolución, empezaron a salir en color. Ya no tardabas 2 semanas, tardabas a lo mejor 2 meses en hacerlos. Sí, porque de blanco y negro a color hay un Había impasse. bastante diferencia, sí, en el tiempo que había que invertir. Y ahí poco a poco pues me fui aprendiendo a hacer, porque claro, yo no sabía hacer videojuegos, ¿no? Hice como todo el ciclo de videojuegos de la industria, digamos, grande, desde un MSX hasta una PlayStation, pues lo pasamos en móviles en 5 años, ¿no? Porque al final en móviles acabamos haciéndolos en 3D, los juegos también. Así que en 5 años es como que aprendí todo ¿no? Todo el proceso de pixelar, 2D, 3D. Y, y en aquella época ya empecé a ver que a nivel artístico a mí ya me costaba, o yo tenía una formación más artística, más, ¿cómo lo diría? Más expresiva, más de hacer las cosas que te salen a ti de dentro y no tanto hacer cosas comerciales. Entonces a mí me decían, no, es que tienes que hacer una chica pirata atractiva. Y era como, Sí, pues a mí esto no... ni me salía bien ni me llenaba por dentro mucho, ¿sabes? Era como, No, claro, te hacías lo que te inspiraba por dentro, tú lo que más claro, te esto, pues... Bueno, es que realmente los artistas funcionan así. Cogen, tienen una idea, una inspiración y lo sacan, pero claro, si te dicen que tienes que hacer, pues quizás se complica un poco más. claro, tienes los artistas, digamos, con mayúsculas, ¿no? Que hacen lo que quieren, Hmm. y luego los artistas que serían más artesanos, que es, tú le dices, no, necesito que sea un personaje que tiene que ser así, 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 y te lo hacen, ¿no? Con la calidad Hmm. que ellos te entregan. Pero que a mí eso ni me salía ni lo disfrutaba. Y entonces empecé a ver que sí que había más hueco en temas de management, de organizar las cosas, estandarizar, y empecé a meterme un poco más en ese tipo de tareas, ¿no? Y poco a poco, de forma natural, pues cada vez me fui encargándome más de organizar a la gente nueva que venía, pues hacerles el onboarding, ¿no? Preparar documentos explicando cómo funcionaban las cosas. Y así poco a poco, pues me fui metiendo hasta que bueno, primero fui art manager y luego ya me hicieron art director, que es básicamente yo prácticamente ya dibujar o hacer assets ya no hacía, sino que me encargaba de Sí, de dirigir el supervisar, equipo, de supongo, y dirigir los de... equipos, exacto, exacto. Entonces ahí ya nos compró la empresa Digital Chocolate, que era una empresa de Estados Unidos. El CEO era Trip Hopkins, que era el CEO, el que fundó Electronic Arts. Eh, y ahí ya la cosa empezó a cambiar un poco porque, por ejemplo, ya no éramos una empresa española con gente Sí, española, sino que éramos una empresa con 5 estudios por todo el mundo, donde el idioma oficial tenía que ser el inglés. sí Y que cambia un todo, poco ahí. y todo lo tenías que documentar en inglés. Y ahí también me llevo yo una primera bofetada de no haber estudiado inglés nunca en la escuela, no haber Hmm. escuchado en las clases de inglés. Y luego decir, Sí, ahora quizá me arrepiento un poco más. sí.
Sí, bastante, porque claro, las primeras veces no me enteraba de nada, Sí, sí, pero bueno, de es nada, que, o sea, claro. se ponían a hablarme, yo sonreía y repetía la última palabra como, nice, ¿sabes? Ya, sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Yes, yes. Pero igual había pillado tres palabras sueltas, ¿sabes? Y nada, pues me estuve un año o dos pues, aprendiendo inglés a tope, porque es que sí, es que era, Sí. vamos, era... ¿Pero por la academia o por tu cuenta Mira, yo de...? me apunté a una academia por mi cuenta y luego al final conseguí que, porque claro, yo no era el único que le pasaba eso, que viniera una profesora pagada por la empresa a Mm. darnos clases de inglés a Esto nosotros. hoy en día lo hacen muchas empresas, se ponen gente de... Sí, ahora ya está bastante estandarizado. Claro, ¿esto tú qué edad tenías cuando todo Pues esto? mira, yo tendría igual 25 años o Sí, algo sí. así. Sí, sí, era una época, era, va a sonar rollo boomer, pero era muy diferente. Ya, O ya. sea, te hablo de una época donde venía gente de otras empresas que para ir al baño te pedían permiso. Ya ves. Porque en las otras empresas tradicionales, si tú estabas en el ordenador y querías ir al baño, tenías que levantar la mano y decirle a tu jefe, ¿puedo ir al baño? Entonces decías, venga, ves al baño, ¿no? Sí, sí. Y claro, o sea, pasamos de eso en 10 años. Por ejemplo, no había café ni había nada, o sea, Sí, era llegas, trabajas y llegas, te vas. trabajas y Sí, te sí. vas, ¿no? Y pasamos de eso a que la gente, si no tenían un segundo monitor para ver el YouTube mientras trabajaban, ya se quejaban, ¿sabes? Mm. Y era como, claro, yo lo viví de una forma un poco Bueno, un cambio un poco brusco quizá, porque... bastante heavy, ¿no? Porque yo recuerdo que batallé, no sé, un año o dos para obtener una máquina de café en la oficina, que era raro porque tampoco las empresas no tenían máquina de café gratis, me refiero. O sea, sí Mm. que con monedas sí, pero gratis no. Y claro, y luego de golpe cuando la conseguimos, era como que todo el mundo daba por hecho que tenía que haber una máquina de café. Ya, ya. Y era como con lo que me ha costado conseguir la máquina de café Sí, bueno, gratis que ya... y nadie lo valora, ¿sabes? Porque ya todo el mundo lo da por hecho, ¿no? Bueno, y estando en Digital Chocolate, ahí la industria empezó a cambiar un poco. Empezamos a hacer juegos para Facebook porque pillamos el momento en el que salió Facebook y los smartphones que salieron prácticamente ¿Juegos en el para mismo año. Facebook? No, Sí, nunca lo había escuchado yo esto. sí, sí. O sea, en Facebook se podían jugar a juegos. Hubo una época, serían unos 5 años, Ya ves. que de hecho los juegos de Facebook cambiaron la industria de los videojuegos para siempre. Me acabas de dejar Sí, sí, flipando. pues, o sea, hubo un antes y un después con los juegos de Facebook. Y lo cambiaron no para bien, en mi opinión, no para bien. Hasta aquel momento los videojuegos eran experiencias lineales que tú Mm. pagabas. Por ejemplo, los juegos de móvil normalmente se vendían a 1 euro, 2 euros. Tú te lo bajabas, te duraban 3, 4 horas hasta que superabas todos los niveles y ya está, ¿no? Y era, pues te inventabas una historia, ¿no? Pues lo superabas. Cuando apareció Facebook, claro, Facebook no era un móvil, entonces estaba en Internet. O Mm. sea, hasta antes los móviles no tenían Internet con redes sociales. Bueno, porque es que no había redes sociales. Facebook fue la primera. Entonces, al estar dentro de una red social, los juegos estaban diseñados para ser virales. Para, Mm. entonces, todas las mecánicas de los juegos de Facebook estaban diseñadas para invitar amigos a que jugaran contigo. Sí, bueno, quiero decir, yo te invito a ti, tú a otro, tal, y Exacto. así... Entonces estaba, por ejemplo, el Farmville, no sé si has oído del No, Farmville. no, sí, me acabas de dejar flipando con Sí. lo del Facebook, no... Pues había los juegos, por ejemplo, un juego de granjas que tú plantabas tu huerto, Mm. entonces tú le pedías a tus amigos que vinieran a tu huerto a regar las plantas, porque si Ah, no, se te morían, ¿vale? sí, sí, vamos, que era un poco Entonces, cooperativo y que, claro... era cooperar, exacto, sí. O sea que necesitabas de tener un grupo de gente Mm. cooperando para que progresaras en el juego, ¿no? Y eso al final acabó derivando en el free to play. Que de hecho antes no había, juraría que no había ningún juego free to play hasta antes de Facebook. Y claro, en Facebook los juegos eran gratis porque inicialmente se habían diseñado para que Facebook creciera, haciendo que tú trajeras a gente a Facebook para que jugara contigo. Mm. Pero al final había que monetizar, había que ganar dinero. Entonces empezaron a meter los micropagos para hacer los upgrades, para acelerar los tiempos, Mm. todas esas, no sé si puedo decir mierdas, Sí, a mí de pero eso todas esas no soy muy partidario mecánicas tampoco de eso de... pues nacieron ahí, nacieron en Ostras. Facebook. Sí.
en Facebook y con Flash. Bueno, a ver, entiendo que a día de hoy es una putada porque lo es, pero claro, también Sí. entiendo que la necesidad de la empresa de ganar dinero era alta, o sea que tampoco les queda mucha otra opción. No te quedaban más opciones. Bueno, con lo fácil que era poner un anuncio ahí. Era fácil y han tenido que poner aquí... Sí, y había también anuncios, pero claro, eso abrió la caja de Pandora, Sí. porque el problema no era tanto la mecánica en sí, porque, bueno, pues hay juegos free to play, vale, está bien. El problema es que de golpe nos dimos todos cuenta de que esas mecánicas free to play te hacían ganar 50 veces más dinero que el modelo antiguo de 2 euros por bajarte el juego y ya está, ¿no? Y que no tenías que estar invirtiendo tanto dinero continuamente en hacer juegos nuevos y otro y otro y otro y otro y otro, de forma que piensa que cada mes tenías el estrés de decir que sacamos este mes que venda. Claro. Porque, claro, tú el juego lo vendías, pero una vez la gente lo había comprado ya no ya estaba, ¿no? Se consumía. O sea, un juego no duraba 2 años con ventas. O sea, se vendía y al mes pues ya estaba, ¿no? El cambio, el formato free to play te permitía exprimir el juego durante años y seguir ganando dinero durante años. Entonces solo tenías que hacer un juego, si conseguías un juego que te funcionara, ya podías estirarlo. De la otra manera, tú hacías un juego que te funcionaba, pero al mes siguiente necesitabas otro y otro. De esta manera podías hacer 5 juegos, 4 no te funcionaban, pero el que te funcionaba te permitía, ¿sabes?, mantener ganando dinero durante 5 o 6 años. Pero voy a por agua. Sí, sí, sin problemas, que hace calor aparte aquí. Pues para bien o para mal, eso fue en paralelo con los smartphones, porque el iPhone y Facebook creo que salieron en el mismo año, en el 2007, si no recuerdo mal. Al principio Apple no era partidaria de lo de los micropagos, pero al final terminaron cediendo y todo el mercado se acabó yendo de forma masiva a los smartphones. Entonces, todas esas mecánicas de Facebook, de hecho, prácticamente todos los juegos de Facebook acabaron haciendo la versión de smartphone, hasta que llegó un punto que no me acuerdo que fue el 2012 que Flash cerró. Entonces, todos los juegos que habían en Facebook ya desaparecieron y ya fue como un... ¿Sabes? Como un oasis en la industria lo de Facebook. Pero todo lo que sucedió allí luego se heredó en los smartphones. En todos estos modelos ahora de free to play que tenemos a día de hoy. No hay tanto que se le da que ahora, si no pagas nada, pues estás... Claro, y luego Estás muy pasó... vendido. Primero eran smartphones, luego ya saltó a consolas. Ahora ya está y Electronic Arts, está sí, está en haciendo todos lados, sí, FIFA, sí. todos estos juegos. Al final Es usan que esas si en mecánicas. estos juegos no pagas, quiero decir, te quedas súper atrasado. Yo, mira que me he gastado pasta y juegos y... Sobre todo, por ejemplo, en el Fortnite, que aparte era una gilipollez porque me he gastado ya un montón de pasta. Total, para al final solo cambiar el diseño del personaje con el que estás jugando. Y ahora lo pienso y dices, hostia, a lo mejor no ha sido la mejor de las inversiones, podríamos decir. Ya. Bueno, todo es... porque al final... Pues claro, yo necesito que la gente pague. Entonces tampoco te voy a decir no pagues por un skin. Hombre, paga por el skin. Sí, sí. Al final el ejercicio es a ver tú cuántas horas juegas al día. Si cada día juegas 5 horas, pues hombre, paga algo porque el juego tiene que sobrevivir, ¿sabes? ¿No? Al final... Hombre, si te gusta y quieres que viva, pues... Exacto, pues aunque no te aporte nada, si tú quieres que el juego siga, pues compra cosillas. Sí, apoya a los niveles, porque... Claro, el problema grave viene cuando usan mecánicas para forzarte a conseguir cosas pagando, que luego al final no las consigues realmente porque está todo como... muy rebuscado también. Exacto, muy rebuscado. De ahí que empezaron a obligar, ¿no? China empezó obligando a que los porcentajes, las probabilidades de conseguir algo tenían que estar puestas, porque antes te decían, bueno, los gachas de pagas 5 euros por abrir la caja y no sabes lo que te va a salir. Y tú querías ¿no? Y te dicen, esta caja te puede salir el skin legendario de platino. Y tú pagabas 5 euros, pero no sabías qué probabilidad había. Igual la probabilidad era del 0,001%. O sea que básicamente te estaban engañando prácticamente, porque es que no lo ibas a conseguir. Ya había juegos que
De hecho, había influencers que se habían dejado rollo 10.000 euros Sí, y no les había salido el skin que querían, ¿no? Como diciendo, esto sí, que aquí tiene que esto haber un está cambio trucado. porque sí, sí, Entonces ya sí. obligaron, no tiene que poner el porcentaje de probabilidades que hay de que te salga lo que te están anunciando que te Mm. puede salir, ¿no? Y claro, esas mecánicas son muy adictivas. Entonces son mecánicas que son las que se usan en las tragaperras y en los casinos. Cuando las aplicas a videojuegos es cuando Mm. ahí ya la cosa se pone turbia y ahí es donde ya dices, si veis que estáis gastándose el dinero no porque queréis apoyar el proyecto, sino por un impulso adictivo, ahí es donde tenéis que cortar. No, bueno, eso pasa hoy en día mucho. Quiero decir, me refiero, hoy en día te manipulan como quieren para sacarte todo lo que tienes sin necesidad de que seas tú el propio que... O sea, quiero decir, en muchos videojuegos que para tú poder avanzar o lo que sea, claro, a lo mejor tienes un lapso de tiempo de 5 días sin poder jugar porque estás construyendo no sé qué o no sé cuántos. Claro, al final, si eso de la mecánica esta de estar un poco forzado a gastar, al final acaba también Sí, estropeando un poco la gracia del juego porque, a ver, si tú lo quieres apoyar, pero lo apoyas voluntariamente, no lo apoyas por... a la fuerza. Claro, Exacto. al final es como que te están extorsionando, ¿no? Sí, sí, Un es que tal poco. cual. Sí, sí. Pero bueno, entonces, en ese impasse donde toda la industria de Facebook se fue a los smartphones, Digital Chocolate, que era donde estábamos nosotros, apostaron por Facebook. Ellos, el de arriba dijo, los smartphones no creo que vayan a funcionar, seguimos a tope con Facebook. Y obviamente, pues no acertó. Y enseguida ya vimos que la cosa no iba bien y poco a poco se fue yendo todo el mundo. Y creo que fue 2012, 2013 que yo con Gerard, que era ¿no? el del principio, y unos cuantos más nos fuimos a montar otra empresa que se llama Omnidron. Y yo en aquel momento era director de arte, pero claro, allá en Omnidron, que éramos 5 o 6, claro, ahí había que hacer de todo. Ahí Sí, claro. había que ir a comprar papel del váter, hacer dibujos, diseñar cosas, lo que hiciera falta, ¿no? A pintar el cartel de la Sí, que no era empresa. igual que como empezasteis en los 2000, es que era más simple todo. Era exacto, era más sencillito, ¿no? Y aquí ya nos la jugábamos más, porque en el 2001 habíamos empezado con una demanda que ya existía, o sea, Mm. ya teníamos el canal de distribución y los juegos ya se estaban vendiendo, o sea, ya estábamos generando dinero. Crecimos ganando dinero cada mes. En cambio, aquí no, aquí empezamos a hacer un juego sin ganar nada, porque hasta que el juego no estuviese listo no íbamos a ganar nada de dinero. Y tuvimos que estar un año cobrando el paro y viviendo como podíamos Sí, eh, rezando un poco para que saliera bien para el hacer el juego. prototipo. Con el prototipo intentar conseguir inversión, conseguimos inversión, con el dinero que nos dieron contratar a la gente para terminar el juego y publicarlo, ¿no? Un juego para smartphones que se llama Outdoors and Dragons, que bueno, no funcionó porque al final el problema de estos juegos es que o te funciona muy bien o no te vale la pena Mm. mantenerlo en el Bueno, cuando tiempo. cuando ya lo inicias y ves que ya no... Exacto, entonces, bueno, también tuvimos la mala suerte de que la premisa del juego eran unas mecánicas supuestamente innovadoras, cuando las pensamos eran innovadoras, pero cuando publicamos el juego ya no eran tan innovadoras, ¿no? Que eso también pasa mucho, porque al final todo el mundo está pensando lo mismo, ¿no? O sea, la industria, ves Sí. que la industria se mueve en no sé qué dirección y dices, uy, 2 más 2, pues esto es que va, no 4, pero es que todo el mundo está pensando lo mismo, ¿no? Y al final pues todos acabamos haciendo un poco lo mismo. Entonces de ahí hicimos un par de juegos más hasta que decidimos arriesgarnos un poquito y hacer como una especie de mini MOBA para móviles, que en aquel momento no había ninguno. Mm. Y este funcionó un poco mejor, pero también tuvimos la mala suerte de que un mes antes de que lo sacáramos nosotros salió el Clash Royale, Ahí. que también era un mini MOBA para móviles. Mm. Y de ahí ya como que perdimos todo el efecto de decir, si quieres jugar a un MOBA en un móvil, estamos nosotros, pues ya es como que claro, todo el mundo estaba hablando del Clash Royale, ¿no? Que era como... Bueno, que está en auge de estos días también porque todo el mundo parece que lo está volviendo a jugar, o sea que Sí, ya les podría haber valido la pena ya. que acabara el juego, sí, sí. Pero bueno, aún así funcionó bastante, o sea, aguantamos un par de años más,
pero ya veíamos que no lo podíamos mantener. Y entonces ahí, yo ahí ya llegué a hacer hasta cosas de marketing, llegué a hacer un poco de Sí, un poco de community todo, sí. manager, o sea, lo que hiciera falta. Y entonces ahí ya llegamos a un acuerdo con una empresa que se llama Scooply, Sí, de que Estados para que la Unidos. gente lo entienda y lo sepa, son los que han comprado Stumble Guys, que el Stumble juego este Guys. tan Y, famoso. y lo del Pokémon Go es público. No lo sé. Es Ni idea. público, ¿no? Lo podemos decir. Pues también han comprado el Pokémon Go. Ostras. Sí, sí, Pues van a tope. no, pues dos juegazos. Es que no, claro, a lo mejor la gente dice que es Scopely, pues es. Son estos, sí, sí. Que, bueno, ahora se están convirtiendo un poco en los malos de la película, porque con el Monopoly Go Sí, es un casino, o sea, es una es un casino tragaperras. digital, sí. Básicamente. Pero bueno, nos compraron para hacer, nos subcontrataron, digamos, para hacer unos juegos de unas IPs, porque ellos lo que hacían era comprar los derechos de IPs y buscar una empresa que les desarrollara el juego. Así es como empezaron ellos. Ellos no Y hacían ves los que son juegos. para un mortal como yo que no estoy metido Es en una el mundo. propiedad intelectual. Vale. Entonces ellos se iban, por ejemplo, compraron los derechos de The Walking Dead y luego buscaron un estudio para hacer el juego, ¿no? Ah, vale. Entonces, esa era su forma de trabajar. Entonces, estaban negociando una IP que no la puedo decir. Y entonces nosotros empezamos a hacer el juego, pero la IP no la consiguieron al final. Luego nos dieron otra IP que tampoco la puedo decir. Es lástima, ¿eh? Estuvimos 3 años trabajando en esa IP. Crecimos hasta 150 personas en el estudio porque era un proyecto muy, muy ambicioso. Y al final, un día de la noche a la mañana, pasó algo por allá arriba en Estados Unidos que no sabemos qué fue, pero alguien se levantó por la mañana y dijo, fuera, no queremos este juego. Y lo cancelaron. Qué lástima. Lo cancelaron, sí. Y entonces en ese momento, ¿qué hicisteis para seguir? Bueno, llegamos a un acuerdo con Scooply y al final se quedaron todos los assets. De hecho, ya teníamos un precontrato por si eso pasaba. Entonces, digamos que teníamos un seguro y estábamos Sí, por si acaso cubiertos. Absorbieron prácticamente a todo el mundo. Nos quedamos un año más. Yo ahí me quedé de apoyo para transicionar a todo el mundo, buscando proyectos a todo el mundo y ayudando a que todo el mundo encontrara su sitio. Y luego acabé también en el Stumble Guys, porque en aquel momento Scooply compró el Stumble Guys, que lo había hecho un equipo muy pequeño de 5 personas en Finlandia. ¿En serio? Sí, sí. O sea, el juego este es broma, ¿no? ¿Han desarrollado 5 personas un juego tan potente? Sí. Ostras. Sí, estuvieron como 3 años. Sí, bueno, con 5 personas. Pero sí. Y bueno, lo compraron, entonces me tocó hacer la transición de todo el departamento de arte, montar un departamento de arte y montar un pipeline para crear esos assets, porque claro, la forma en la que lo hacían ellos con 5 personas no se podía replicar en un estudio grande. Y bueno, entonces ahí nos quedamos un año más, creo que fue un año o 2 más, que nos teníamos que quedar, digamos, por contrato, y entonces ahí ya decidí. Bueno, ahí nos pilló en la pandemia y ahí fue cuando empecé con las redes sociales. Porque hablaremos de esto también, porque es importante. Sí, porque durante la pandemia. ¿Y por qué motivo empezaste en...? Porque yo soy un poco autista. Entonces, yo no soy muy expresivo. O sea, como que siempre estoy como serio porque es que no sé, no me salen. No soy así. Igual por dentro me estoy riendo y estoy de cachondeo, pero yo tengo la cara como seria, ¿no? Y empecé a verme, claro, todo el rato eran llamadas y videollamadas y videollamadas. Y durante las videollamadas, más o menos, ¿no? Lo superas. Pero luego empezábamos a grabar las llamadas porque había gente que no las podía ver, no sé qué. Y luego empecé a ver llamadas regrabadas donde salía yo hablando y era como, Dios mío, pero... o sea, no sé hablar. Sí, te veías Estoy muy como mal, un palo. O sea, horrible. Yo pensé, qué vergüenza, pero esto es lo que la gente ve cuando me ve hablando. Ya ves. Porque tú cuando estás en directo haciéndolo no lo notas, no te ves así. Pero cuando lo ves seguramente grabado... ves. Yo luego cuando edito los podcasts yo digo, ostras, ¿por qué he hecho esto? Sí, ¿Por qué sí. tal? Ya. Pues un montón de tics, ¿sabes? De muletillas. Y era como, madre mía, pero qué vergüenza. O sea, estoy haciendo el ridículo aquí todos los días en la Siempre me oficina. pasa y aquí pienso que estoy hablando súper bien, súper fluido y todo y luego me doy cuenta que también no hablo.
Y entonces ahí dije, tengo que hacer algo. Y entonces coincidió que en aquel momento había oído hablar de lo del TikTok, así como, sí, los chavalillos y tal, ¿no? Que hacen cosas, pero que no era una cosa, no había explotado todavía. Entonces coincidió porque yo siempre cuando hay cualquier cosa en tendencia, pues me gusta saber qué es, ¿no? Para enterarme. Pues nada, la abrí, no sé qué, dije, voy a publicar un vídeo a ver qué es, cómo funciona y tal. Empecé a publicar unos cuantos vídeos, no sé qué, no sé cuánto. ¿De qué eran estos vídeos que empezaste a publicar? Pues mira, empecé a hacer como animaciones así cutres en 2D, como tonterías. Bueno, por probar, ¿no? Quizás. Sí, era en plan, a ver qué pasa, ¿no? Y hubo una que todo el mundo la malinterpretó, porque empecé a hacer como bromas de desarrolladores de videojuegos, ¿vale? Y había una cosa que siempre me pasaba, que cuando vas a un evento o a cualquier sitio y te preguntan, a una boda, y te pregunta el cuñado de no sé quién, ¿y tú qué haces? Y dices videojuegos. Y te preguntan, ¿has trabajado en el GTA? ¿O has trabajado en el Candy Crush? O sea, conocen dos juegos y te preguntan si has hecho esos dos juegos, ¿no? Que es como, a ver, ¿no? Sí, hay más quizá que... Y obviamente si hubiese hecho el GTA no estaría aquí en esta boda. O sea, sí. ¿sabes? Entonces hice como una broma, ¿no? Así. Y como que yo contestaba como que sí, que yo había hecho el GTA y el Grand Theft Auto y el Candy Crush y el Tetris, ¿no? Como que yo lo había hecho todo. Y mucha gente se pensó que era en serio. Y se empezó a hacer como viral de cuando no tienes seguidores. No sé, igual tenía 50.000 vistas, ¿no? O algo así. Y yo pensando, hostia, ¿y esto? ¿No? Qué raro es esto. O sea, ¿qué está pasando, no? Y empecé a hacer más cosillas y entonces dije, hostia, ¿y si me grabo y salgo yo hablando de cosas de videojuegos, ¿no? Y empecé a grabarme explicando, pues, qué es un GDD, ¿no? Cómo se hace un focus group, ¿no? O cómo se hace un sprite sheet, ¿no? Cosas así. Bueno, y salía yo así como un palo, hablando con la voz, la boca seca. La técnica de las videollamadas de la pandemia, sí. Y entonces ahí empecé a grabarme, porque tampoco me veían 4 chavalillos, pero, o sea, nadie de la oficina ni de mi círculo sí, que no te reconocía nadie sabía me iban a ver porque nadie usaba TikTok en aquel momento, ¿no? Y yo pensaba, esto tampoco me va a ver nunca nadie. Sí, pues. Grave error. Sí, de hecho sí. Sí. Y entonces, bueno, pues poco a poco empecé a grabar vídeos y poco a poco empecé, porque yo como que buscaba cosas que hacer que me gustase a mí. O sea, no es que tuviese una idea de no voy a hacer contenido sobre esto, sino ¿qué me apetece? ¿De qué me apetece hablar? ¿no? Sí, pues me ponía a hablar de eso. Y como el tema del pixel art, a mí siempre, desde que había hecho los juegos de móvil, seguía teniendo como una nostalgia de hacer juegos así rápido, en 2-3 semanas, en pixel art. ¿No era lo que te gustaba? Sí, era como que lo disfrutabas mucho, porque también a nivel artístico no necesitabas un nivel técnico muy alto para hacer cosas resultonas, ¿no? Bueno, entre comillas, porque bueno, he visto... Bueno, se llaman ilustraciones, ¿no? Realmente, he visto ilustraciones de pixel art. Sí. Y la verdad que, hombre, fácil, que se dice fácil, que no necesitas técnica, es un poco... Pero tú lo comparas con hacer un GTA que necesitas 300 personas con disciplinas muy... O sea, hay un tío que solo se dedica a hacer texturas de piedras. Sí, que claro, es heavy. Entonces, sí. ahí, bueno, claro, la comparativa, sí. ¿no? Pero... Entonces, poder hacer algo creativo, poder hacer un juego tú solo en pixel art era muy, muy satisfactorio. Entonces, pues siempre que había algún amigo que hacía a lo mejor un juego para el Amstrad o no sé qué, pues yo le hacía los pixel arts, en plan, bueno, toma. Y entonces dije, mira, pues voy a hacer pixel arts y publico, ¿no? Y entonces empecé a publicar cosas de pixel art y entonces gente empezó a mandarme sus pixel arts, en plan, mira, yo he hecho ¿qué te parece? Buah, la mítica corrigiendo los pixel art. Claro, entonces yo al principio me los mandaban y yo al principio les enviaba un email contestándoles, ¿no? Y luego dije... te pedían que les ayudases a mejorar. Sí, en plan, mira, he hecho esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿no?
Y luego al final dije, mira, pues para mandarme un email, pues lo publico un vídeo, ¿no? Entonces, claro, yo lo retocaba y luego publicaba un vídeo diciendo, mira, pues te he hecho, ¿no? Te he retocado esto. Hombre, retocado, lo cambias todo, lo cambias todo. Bueno, eso viene de un poco después. Ah, o sea, al inicio no era tan así, ¿no? Al principio eran 2 toques y poco más, ¿no? Vale, Al principio lo que hacía era más señalar, en plan, porque le hacía un círculo rojo aquí, mira, pues esto, la luz, no sé qué, Vale, aquí vale. y tal. Y algún toque así, porque lo hacía muy rápido, en plan, solo como para que supieran lo que había que corregir. Lo que pasa que siempre me encontraba que nunca tenía tiempo y al final era como... me daba un poco de palo, pero es que no paraban de mandarme más y más y más. A todo esto, ¿ahí cuántos suscriptores tenías? No muchos, igual tendría 5.000 o... Y te mandaban muchas cosas, en serio, Sí. interactuaban mucho la gente, ostras. Sí, porque yo creo que era un nicho de... Bueno, es que a día de hoy también es un nicho que no buscas pixelar y el primero que aparece eres tú. Claro, y más en inglés sí que hay bastante más gente. Sí, pero en En castellano. castellano hay muy poca gente. Y en aquel momento en TikTok igual solo estaba yo que hiciera Claro. pixel art, ¿no? Y claro, casi todos eran, yo que sé, niños de 12 años, la mayoría, que usaban TikTok, Ya. porque en el principio TikTok eran niños, y me veían a mí, pues me mandaban sus pixel art que habían hecho con el móvil de su padre o yo qué sé, ¿no? O cosas así. Y entonces al final como que me agobió un poco porque no encontraba la foto, porque hacer contenido es un poco, bueno, tú ya lo sabes, Sí. la gente se piensa que coges el móvil, haces así y ya tienes Ojalá. un vídeo, y no, es bastante duro, es tedioso y duro. o Dentro sea, del ámbito de los trabajos es el más fácil, pero que no es fácil. no, para nada. Para nada. Entonces dije, me tengo que buscar un workflow que sea cómodo. Entonces ahí descubrí a una chica que también hacía algo parecido, pero con Concepar, que es Quintasia, que de hecho luego al final la ha acabado fichando y trabaja con nosotros en en el videojuego que estamos haciendo ahora. Que claro, ella lo hacía en directo, Ya. hacía todas las notas en directo y luego de ahí pues sacaba los shorts, ¿no? Entonces dije, hostia, pues le voy a copiar el formato. Empecé a ¿Y te hacerlo en metiste en directo. Ostras. Empecé a hacer directos, que también un estrés. Sí, es comunal, sí. Porque sí, claro, sí. estás en directo, es que de golpe te sale mal y te quedas, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Ya, claro. Y ves ahí, ¿no? 200 personas viéndote. Bueno, igual vuelvo a empezar, no sé. Pero claro, una cosa que me pasaba mucho, cuando lo hacía en diferido, pues tú estás muy tranquilo. Pruebas, no me queda bien, pues nada, pruebo otra cosa. Y Sí, otra, bueno, ¿no? cortas o lo que Exacto. sea. Sí. O a veces dices, mira, pues hoy no es el momento, ¿no? Pues fuera, ya lo pruebo otro día. Pero claro, ahí en directo no. O sea, tenías que salir del paso. Pero claro, eso me ayudó a obligarme a hacerlo en 2 horas. Porque Yeah. cuando lo haces en diferido, siempre lo puedes hacer mañana. O siempre puedes estirarlo un poquito más. Ahí no lo podías tirar. En 2 horas tienes que hacer 7 revisiones para tener un short cada día. Y a veces me salían bien y a veces me salían muy mal, ¿no? Pero gracias a eso pude tener una rutina que cada lunes hacía las 2 horas. Luego al final conseguí un editor que me cortaba los shorts, ¿vale? O sea que yo ya me quitaba un montón de trabajo, ya no me tenía que estar preocupando de editar. Luego a todo eso también trabajando con... Y trabajando, desarrollando claro, sí, videojuegos, claro, exacto, claro, que desarrollando esto la gente videojuegos. también lo tiene que conocer Sí, que... sí. Bueno, y siendo padre, porque justamente coincidió que en aquel Ostras. momento acababa de ser padre Sí, pues, durante la pandemia. No me lo quiero ni imaginar. Sí, sí. Y ahí, pues en paralelo con el trabajo, hasta que no recuerdo cuál fue el primer vídeo así que hubo uno que creo que era de un fantasma que estaba delante de un río, un Y es que pixel se art. viralizó ese... Sí, pero la razón por la que se viralizó es porque al fantasma se me olvidó hacer el reflejo del fantasma en el agua. Y la gente se fijó tanto que... No, la gente empezó a discutir si los fantasmas tienen reflejo en el agua o no. Ya ves. Y se generó un debate ahí en el vídeo. Sí. Pero claro, pero si no son reales no tienen reflejo. Tú lo ves, pero no lo ves porque esté ahí físicamente, lo ves porque bueno, pues Sí. se lió ahí, no sé, 8 millones de visitas tuvo el vídeo. Eso en Por TikTok eso, aún no- en TikTok, sí. Por esa tontería, que yo no lo hice expresamente, o sea que fue un... Sí, que... Pues mira, por casualidad. Claro, ahí subí un montón, no sé si igual llegué a 500.000 de seguidores ahí, y ahí ya empecé a decir, hostia, esto
Pinta bien. esto es serio, ¿no? Y entonces ahí empecé a hacerme el canal de YouTube y ahí empecé a hacer ya vídeos largos. Ya empecé a pillar el gustillo a hacer contenido. Bueno, ya cogías más soltura, supongo. Exacto. Sí, yo ya me sentía cómodo en la cámara. Yo ya me veía, cuando editaba me veía y me veía bien. No me veía, ¿sabes? No me daba Sí, pero otra grima. cosa que yo te quería preguntar es que cuando tú haces el vídeo, claro, tú te llamas ASMR Pixel Art. ¿Lo de ASMR es porque Yo no lo es así sé. tranquilo, relajado y tal, o por algún motivo? Porque todo el mundo empezaba a preguntarme. eh, o sea, había muchos comentarios que decían, ¡guau, tremendo ASMR! Y yo, ¿qué es eso de ASMR? Porque yo no sabía lo que era el ASMR. Y y empecé a ver vídeos de la gente haciendo ruiditos con el micrófono y pensando, ¿pero y esto? Sí. No, y la gente, ¡guau, no sé qué! Y yo, pero ¿por qué? No lo entiendo. Claro, yo hacía los vídeos en mi casa por la noche Sí, claro. y de forma natural a mí me salía hablar flojito, porque yo qué sé, estás con las luces apagadas, ¿no? Y no quieres molestar a la Bueno, gente increíble, ¿no? Es durmiendo. una persona tranquila también, que tampoco Bueno, y también es soy una persona tranquila, cosa de sí. ponerse a chillar delante del O vídeo. sea, pero yo no, yo hablaba normal, no, yo no hablaba susurrando, yo hablaba Sí, que a ti normal. te parecía como que no... Exacto, normal. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, el otro día grabé un vídeo con auriculares y por el hecho de tener los auriculares puestos, luego cuando me puse a ver el editar, dije, madre mía, todo el vídeo gritando. Mm, Porque el hecho de no oírte ya, claro. hace que grites como Sí, para escucharte. para Sí, 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 escucharte. sí. Claro, cuando estás en silencio, pues hablando flojito ya me escucho de sobra, entonces no necesito subir el volumen. Entonces la gente empezó a decir ASMR, ASMR, y al final dije, bueno, pues si a la gente le gusta porque dicen que es ASMR, voy a poner el hashtag de ASMR Mm. y así la gente, más gente lo va a ver. Y ahí cogiste más volumen de gente con el... Ahí empezó a crecer Sí, pero ya luego muy vino bestia. el vídeo que Y acabó luego ya reventando cuando los el esquemas. Chocas hizo un... Bueno, ahí en YouTube empecé a hacer los retratos. Sí, tienes de un montón de gente, el MrBeast, de Sí, Ibai, empecé a hacer así, porque claro, era como... Quería publicar un vídeo cada semana, ¿no? Y al principio quería hacer tutoriales, pero hostia, prepararte un tutorial No, es muy difícil, es muy lleva difícil. mucho trabajo. Y sobre todo en esto, que es sobre todo esa experiencia, Claro. es muy complicado. Y al final dije, mira, pues los retratos es... me pongo y lo que me salga, ¿no? Algunos me han salido fatal, otros me han salido bien, porque los hago a lo mejor en 2 horas y es lo que me Claro. salga en 2 horas, no, ya está, luego no sigo. Hice unos cuantos y hice el del Chocas, pero yo nunca los hice pensando que los fueran a ver. Bueno, los hacías por el contenido, por el... Bueno, Sí, sí. un poco por el clickbait de que la gente Sí, del Chocas, sí, ven sí. el Chocas y lo quieran ver, ¿no? Obviamente, pues tampoco soy tonto, No, claro, buscas evidentemente, ganchos, sí, sí, ¿no? sí. Pero al final no sé muy bien cómo, pues lo acabo viendo y acabo reaccionando. Y luego acabo reaccionando a alguno más que les Pero salió. la reacción del vídeo tuyo de haciendo el pixel art del Chocas mola un montón. Es una barbaridad. Es que coge y empieza, no tengo esta frente, no sé qué, porque le pusiste así una frente, tal, no sé. Bueno, quiere decir su cabeza. Le tampoco. puse la frente que tiene. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y tú le dices, aquí 6 píxeles. Y dicen, no me pongas tantos, no sé qué. Y es bueno, es bueno. Pero y a partir de ahí, el boom ese, cuando viste que reacciona tu vídeo y se viralizó, ¿qué pensaste? Mira, en realidad, porque luego estuve analizando las métricas y el boom no fue por el vídeo del Chocas, en realidad. No. El boom fue por un short de un coche que yo no entiendo por qué pegó el boom, pero que le hice, le puse el reflejo en el vidrio, o sea, es que nada, no le cambié casi nada. Por alguna razón se hizo súper viral en YouTube y el Chocas vio ese vídeo, porque cuando él hace mi reacción, él lo menciona, dice, mira, he descubierto a este tío por este vídeo del coche. Y se ve que le dio al siguiente y por casualidad fue su retrato. Y claro, flipó en colores Sí, claro. de que había visto un vídeo que le hacía gracia y le clica y el siguiente es un retrato de él, ¿no? Entonces flipó y dijo, pues lo voy a sacar, ¿no? Pero claro, de hecho luego miré las métricas, o sea, y el boom ya lo estaba pegando por el Sí, que vino de short. antes, ya que Sí, no sí. fue de Entonces solo eso. que subía y luego el del Chocas lo alargó un poquito más, pero ya venía con la inercia. Pero ¿y tú con Chocas has hablado por privado o...? No.
No, no. Que va, que Ah, va. yo pensaba, claro, yo te iba a preguntar ahora, porque él al final del vídeo dice, yo quiero sacar un videojuego, si es de pixel art, te llamo a ti para que me lleves toda la parte del diseño gráfico. Mm. ¿Te ha llegado a contactar No, o no? No, que no. va, ni creo que vaya a hacer ningún juego. Bueno, no sé, tenía Pero alguna intención esporádica de sí, hacerlo. Alguna vez pero lo ha nombrado, de hecho, sí. sí, bueno, que me llame. Yo estoy encantado de ayudarle, o sea, no tengo ningún No, no, problema. claro que no. Pero hay más gente que te haya reaccionado a retratos suyos. El Ibai, por ejemplo. A ver, MrBeast supongo que quizá no, pero No, no. Bueno, sí, porque mira, el Bizarrap él reaccionó. puso un comentario en plan, qué guay, no sé qué. Sí, sí. Sí ha habido más gente, pero que han puesto un comentario, pero poco más. Pero, o sea, me parece súper curioso que todo esto de las redes hayas empezado por nada, por probar TikTok y al final hayas conseguido el... Sí, porque yo soy. Es que además, y ahora cuando sigamos con mi trayectoria, llegaremos al punto de inflexión, que es que a mí no me gusta llamar la atención, soy súper introvertido. Hmm. O sea, o sea, yo es que me he pasado la vida como en una esquina en plan de que no me vean. Ujú. Eh, Claro, y ahora pegas este bombazo ya de y golpe ¡guau! la gente me para por la calle a veces para pedirme fotos Y claro, yo te iba a y, decir ahora que tú, claro, tú eres famoso, hombre, bueno, entre hombre, dos comillas. millones de seguidores en todas las redes es para decirlo. Nos han comentado ya un pequeño chivatazo de que has tenido alguna anécdota así graciosa con alguien por la calle. No sé si tienes aquí alguna debajo de la Hombre, manga, algo para contarme. graciosa, graciosa. Bueno, o curiosa, quiere decir, alguna anécdota así de alguien por la calle que te haya parado o cualquier cosa. Algo de un avión, Sí. me rumoreaban por ahí. Bueno, sí, a ver, me ha pasado. Ya, vale. Ya quizás sabes quién te Sí, lo... sí, no, es que de ahí viene lo de que cuando yo empecé en TikTok no me hacía gracia que la gente que me conoce lo viera, Hmm. ¿no? Porque sabía que se iban a cachondear de mí, Sí, sí. ¿vale? Y efectivamente, cuando lo empezaron a ver, empezaron a jiji, jaja, con mira el TikToker, no sé qué, ¿no? Entonces, fuimos a Finlandia con en la historia nos hemos quedado en Omnidron, cuando me fui Hmm. de. Bueno, cuando No, en fuiste ya Scupli, de... no, nos hemos Sí, quedado en compró Scupli. Scopely y Sí, te fuiste. entonces luego nos fuimos y montamos Penguin Armada, que es la que tenemos ahora. Entonces nos fuimos todos a Finlandia estábamos buscando inversión y en el avión la persona que nos traía las bebidas y tal me reconoció, ¿vale? Ya ves. Y dijo algo como, señor Lozano, no sé, señor Elías, que yo le sigo, ¿no? En las redes y tal. Y claro, eran 3 horas de vuelo y eso pasó al principio y se pasaron Wow. las 3 horas haciendo bromas Sí, 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 sí. de firme un autógrafo, señor Elías, ¿sabes? Como Y esto con el con el equipo con los que cachondeo. ibas Sí, a montar Penguin, ¿no? sí, sí, Claro, sí, sí. porque a todo esto, volviendo a la trayectoria, tú sales de Scopely y ¿qué haces a partir de aquí? ¿Cómo sigue? Pues mira, nos fuimos ya pensando en hacer algo Sí. más Con la que liasteis con Nidron era para montar algo, sí, sí. exacto, algo más pequeñito. Éramos 150 personas Se dice rápido, ¿eh? y estábamos dentro de la estructura de Scupli, Mm. que eran, no sé, 10.000 personas, ¿no? El nivel de burocracia, de Sí, de gente que tenía que política aceptar las cosas y supervisar, sí, sí, era grande. y las formas, además una empresa americana con una forma de hacer las cosas Sí, completamente distinta, que claro. no tenía nada que ver. Nosotros, la experiencia con Digital Chocolate, que también era americana, pero sí que es verdad que el presidente de Europa, de que nos llevaba a nosotros, que era Ilkka Panem, que es el que ahora es el CEO de Supercell, Mm. llevaba las cosas a la europea. Entonces en Digital Chocolate todo era estilo europeo, era mucho Mm. más amistoso, era relaciones de cooperación de No, unos no con tan los serio otros. como puede ser ahí. No, en cambio es que no quiero hablar mal de Scupli, pero no es hablar mal, es la forma en la que se Puedes trabaja en decirlo, sí, Estados sí, sí. Unidos Quiero decir, no hay es ningún... competitiva. Entonces ahí la gente quiere ser mejor que sus compañeros. Ya. Entonces nosotros nos ayudábamos entre compañeros para como empresa ser mejores, ¿no? Y hacer un juego mejor entre todos. Y ahí la actitud de la gente era de yo quiero ser mejor que mis compañeros. ¿Tienes Entonces, alguna anécdota así trabajando con estadounidenses que te haya sorprendido? Es que aquí se es que critica mucho el sistema americano. No sé si tienes mira, algo así que comentar. sí, mira, hubo una que igual
me meto en un lío. Dilo. Hubo gente, mira, hubo un momento en el que hubo gente que se empezó a ir, ¿vale? Y entonces vino la persona americana, ¿no? Y nos dijo, hostia, esta persona si se va, no puede irse porque es muy importante para el equipo. Y nos dice, ofrecedle, me invento el número, 10.000 euros de bono si se queda. Oh. Claro, entonces le dije, es que, a ver, esta persona se va a otro sitio en el que le van a pagar menos. O sea, no se va porque le ofrezcan más dinero, se va porque no está a gusto aquí, ha encontrado un sitio donde va a estar más a gusto y aunque le paguen menos no le importa porque, a ver, en los videojuegos se paga muy bien. Entonces... Pues yo pensaba que todo lo contrario, que se pagaba... Se paga bastante bien. Sí. Hasta ahora, ¿eh? Igual ahora va a empezar la cosa a cambiar con todos los despidos. Pero que si tú puedes vivir con 3.000 euros y ganas 3.500, sí, prefieres trabajar en un sitio cobrando 3.000 y estar mentalmente bien, no tener, ¿sabes? No estresarte. Bueno, y en un sitio que te gusta. Y en un sitio que te gusta, bien, que aunque te pagan 500 euros menos. O sea, de hecho, donde estamos, en Penguin Armada, creo que prácticamente el 90% de la gente que ha venido cobrando, o sea, como un 20% menos de lo que estaban cobrando en otros sitios, ¿no? Por esa razón, porque prefieres trabajar en un sitio en el que estés a gusto. Obviamente cuando cuando ya estás cobrando muy por encima del nivel de vida que necesitas. Obviamente si estás cobrando 1.000 euros no vas a aceptar 800 sí, ya. Exacto, ¿no? Pero claro, los americanos no entendían. Sí, que no todo es dinero. Exacto, claro, en su cabeza no. Era como, no puede ser, ¿cómo puede ser? Y era como, es que da igual que le ofrezcas 10.000 euros, si es que no es el dinero, le da igual a esa persona, no se va por el dinero. Y los que estaban a entender eso... No lo entendían. Y yo creo que a día de hoy siguen sin entenderlo. Ostras. Pero, y comparado el sistema a rasgos básicos, ¿cómo es la diferencia de una empresa americana a una española o europea, claro, en este caso? A ver, tampoco sería justo porque yo ahora te hablo de una empresa en concreto. No he trabajado en 20 empresas americanas. Sí. Entonces, pero por lo que yo vi y hablando con la gente que ha trabajado en otras empresas en Estados Unidos, claro, allí son mucho más individualistas. Entonces, todos miran más por ellos. No hacen tanta piña dentro del trabajo. Y ahora habrá gente que dirá, no, pero sí que hacemos piña. Porque claro, ellos consideran que sí. Sí, pero luego en el fondo... Pero claro, lo hacen de una forma que no es la... O sea... Pero aquí se va a comer juntos con la empresa y te llevas claro, bien, ayudas a uno o al otro, sí. O sea, ellos también se van a comer juntos, sí, ¿sabes? Pero claro. Pero deseando que ellos sean mejor que el otro para... Exacto. Sí, pero luego si te puedo... Por ejemplo, a mí había muchas veces que había algo que se tenía que hacer y que era muy goloso, como algo que que veías que te iba a dar, ¿no? Que te podías lucir. Ahí habían puñales por la espalda para ver quién se lo pillaba, ¿sabes? Ya. Claro, y en el rollo europeo era como, bueno, mira, vamos a hablar. A ver, tú lo necesitas más que yo porque no sé qué, no, mejor tú porque no sé qué, y lo hablabas y dices, venga, pues mejor hazlo tú porque nos conviene más a todos que lo hagas tú. Y yo me sacrifico un poco, ¿no? Por el bien de todos. O sea, era como, había un compañerismo mucho más abierto. Y en cambio en las empresas americanas, mi experiencia, ya digo mi experiencia, porque seguro que las hay que no son así, era bastante más agresivo. ¿Sabes recalcar así algo, una putada así que te hayan hecho que digas, hostia, esto, cabrón, que... Mira, hacerte contratar a la gente sabiendo que no los necesitaban, o hacerte echar a gente sabiendo que en una semana había que contratar a gente para hacer eso. Hostia. Y sabiéndolo, darles igual y decir, no, lo tienes que echar. No, pero si es que en un mes necesitamos... porque no decían los tenés que echar porque sean malos o lo hayan hecho mal. Era, no, mira, nos sobra gente en el equipo porque obviamente habíamos crecido demasiado, entonces había que echar a gente no porque fueran malos. Y era, bueno, pero es que en un mes los vamos... Nada, fuera y al mes... Y venga a rellenar... a empezar a entrevistar a gente porque habíamos echado a gente que los podías haber movido de proyecto, ¿no? Pero por temas políticos de no, este presupuesto va aquí, no, bueno, no, temas burocráticos, ¿sabes? Sí. Al final preferían echar a gente y volver a contratar que no mover gente. Cosas en esa línea.
Sí, sí. Da un poco de rabia, la verdad, porque qué gilipollez de movimiento. Sí, pero Bueno, entiendo que, claro, como ellos no son los que contrataban, claro, dices, te ahorras un salario de un mes o de dos de, yo qué sé, ¿cuánta gente era? Pongo 50, por ejemplo, o no tanto, ¿no? Quizá. no, eran más temas, rollo 2, 3. Bueno, igualmente tampoco me parece. Sí, pero claro, dos o tres de aquí, dos o tres de ahí, Sí, tal, pues. no sé, yo creo y estoy seguro de que para ellos, de alguna forma, en un Excel que tenían puesto, tenía sentido hacer esa operación y a nivel lógico o matemático les salía más a cuenta hacer eso que lo que desde el terreno, ¿sabes? Te parece más lógico, ¿no? Sí. Que es pues aguantarlos un mes y luego los cambias de proyecto, ¿no? Bueno, muchas cosas así, no sé, muy, muy raras. Luego te iba a preguntar cómo es desarrollar un videojuego, qué cosas se necesita. Pero antes de todo, claro, tú, siguiendo así un poco la línea cronológica, tú ahora estás en Penguin Armada Sí. y ahora estáis haciendo un proyecto en especial o algo. Ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Raiders Rise, ¿Mm? que es para PC, hemos cambiado de plataforma, porque ya hemos visto que el mercado de móvil Sí, está un poco está ya. muy saturado y es muy difícil hacer algo para móvil. Y ahí hemos jugado una carta que era lo que te comentaba antes de lo del TikTok, que era que he empezado a usar eh, las redes sociales, ya que tengo Mm. un montón de seguidores, que tampoco estoy ganando dinero con ello, porque tampoco es mi intención. Eh, la premisa era, vamos a hacer un juego multiplayer para PC y vamos a intentar usar a la base de gente que tengo siguiéndome Sí, para que lo juegues. para, ¿no? Para que jueguen, para probarlo, para tener ya un poco de tirón. Y claro, eso me ha puesto en una posición de que yo ahora soy como el embajador del juego en redes sociales un Ah, poco, como que como la el... cara visible un poco, quizá, Exacto, ¿no? ¿no? Y es como, igual no soy la persona adecuada, Sí, ¿sabes? sí, sí. Porque yo, claro, una cosa es hacer tus vídeos de las cosas que te gustan, ¿no? Y tal. Y otra cosa es ser relaciones públicas, ¿no? Sí, es Que es un distinto, poco sí, sí. es un poco diferente, ¿no? Y ahora me veo un poco en esa situación en la que me tengo que reinventar a mí mismo para empezar a aprender a tener más tablas comunicativas con la gente, porque a mí el tema de comunicarme con la gente se me da fatal. O sea, bueno, ahora estos últimos años ya No, con el he canal se ha mejorado aprendido un mucho. montón, Sí, supongo, sí, he mejorado sí. mucho, pero que yo soy el... Sí, de base, De base yo es que no me comunico. Yo voy a una fiesta y yo me siento en una esquina y me quedo callado. ya, ya. Y si no viene nadie a decirme nada, pues igual no hablo con nadie, ¿sabes? Si viene alguien a hablarme y me dice, me habla de motos, pues igual le digo, hostia, yo es que no sé nada de motos y me voy, porque no sé nada de motos. Sí, sí, no. Si me hablas de algo que me interesa, como ahora, pues me puedo estar 5 horas explicándote cosas, ¿no? Sí, bueno, claro, pero algo que si ya Claro, de por sí ya te cuesta, claro, encima súmale algo claro, que. exacto. Entonces, y de hecho, una de las razones por que me gusta hacer estas cosas, como venir aquí a hablar contigo, es para curtirme un poco más, ¿no? De poder expresarme, de poder hablar, de mentalmente poder articular cómo voy a explicar esto, ¿no? Porque también a veces, cuando veo cómo he explicado las cosas, pienso, madre mía, esto lo has explicado fatal, ¿no? Tómate unos segundos, estructurar un poco, ¿no? Y luego lo sueltas, ¿no? Y entonces en esas estamos. Entonces, si alguien quiere probar el juego, estamos organizando play sessions. De hecho, ¿Tenéis links de alguna página web o algo? sí, No, lo tenemos digo porque lo dejamos en descripción y así la gente sí, puede, el puede juego está en descargarlo. Steam, Ah, vale. lo puedes aplicar y tenemos un server de ¿Qué es Discord. demo de momento o...? Es una beta cerrada, Vale. entonces es un poco complicado porque no queremos que juegue demasiada gente porque Sí, todavía bueno. no está estable. Bueno, Pero porque no ha salido realmente. no, y porque hay muchos bugs. O sea, hay muchas veces que a Sí, lo mejor vale. nos ponemos a jugar y se crashea y nos quedamos en medio de la partida. Claro, no quieres que 1000 personas random les pase eso. No, ¿no? no, no, claro, claro. Entonces, organizamos partidas ahora oficialmente, son los sábados a las 10 de la noche. Entonces, si alguien quiere jugar, se puede meter en el Discord, me pide una key o lo que sea y lo Sí, organizamos todos ahí. para probarlo. ¿Y Sí. de qué va este juego? Porque hablamos mucho de él, pero... Esa es una buena pregunta, porque uno de los problemas que tenemos
es que el juego, tú lo ves y puede parecer un MOBA porque la cámara está arriba, son dos equipos de 3 jugadores, ¿no? Pero está estructurado de forma que hay 5 niveles, cada nivel tiene un cristal, están llenos de enemigos y de bichos y de trampas, historias que tienes que ir superando, de forma que la relación con el equipo contrario no es un enfrentamiento tan directo. Vale. Porque hay que superar el escenario. Entonces es un juego donde tienes que colaborar un poco con el equipo contrario, porque si no, no sobrevives. Pero luego al final de los niveles hay un equipo que es el que va a ganar. Sí, claro. Entonces ahí hay como una especie de relación pasivo-agresiva. Pique raro, sí, es lo que te iba a decir. Que... Claro, se generan un montón de situaciones extrañas, ¿no? De a lo mejor al ayudo a uno del equipo contrario, pero cuando se confía un poquito, entonces le meto una, ¿sabes? Para matarlo. Y ahí, pero claro, ya sabes que el juego va de eso. O sea, al final el juego es un poco bueno, como... que jugar esa mecánica no la he visto yo en ningún sitio, ¿no? Claro, por eso cuando preguntas ¿de qué va el juego? Todavía no tenemos una forma de definirlo de forma clara. Porque tampoco se puede comparar con nada de esto, porque no hay nada parecido. No hay nada bueno, parecido, pues esta nueva mecánica tiene pinta de... Y ahora estamos buscando una forma de ponerle una etiqueta a esa mecánica, porque técnicamente le estamos llamando... es un bullet hell multiplayer con elementos roguelike y con extracción. Claro, no puedes ir por ahí diciendo de qué va el juego y te suelto esto y es como, ya. Entonces, perdona, no he entendido nada, ¿no? Entonces estamos buscando una forma de conceptualizar un nombre sencillo. Sí, para que todo el mundo... Para que sea... Quizás no lo entiendas claramente, pero al menos ya digas, vale, no es un MOBA. Vale. Ahora mucha gente entra al juego pensándose que es un MOBA y de golpe empieza, uy, pero esto, ¿por qué no? Uy, pero esto no... Y se quedan como frustrados pensándose... Porque entraron con una expectativa y la expectativa no es. Como si vas al cine pensándote que la película va a ser de terror y luego resulta que es una comedia. Igual la película puede ser que sea muy buena comedia, pero claro, tú te pensabas... Exacto, tú no te esperabas eso. Entonces sales con una sensación agridulce, ¿no? Yo te quería consultar sobre todo, claro, has tenido varias empresas en el mundo de los videojuegos. ¿Qué necesitas para tú desarrollar un juego? Pues mira, a día de hoy... No mucho. O sea, tienes motores gratuitos como Unity, que si no facturas, creo que son 100.000 euros al año, no es gratis, la puedes usar gratis. Tienes un montón de tutoriales en YouTube y en todas partes. Hay un montón de game jams, tienes un montón de plataformas como Itchy o GameJolt para publicarlos y tener un poco de comunidad que no es la competitiva, ¿no? Como sería meterte en Steam, que ahí ya es más complicado, ¿no? O sea que en realidad no hay... No es muy difícil. No hay barreras para meterte, claro. ¿Cuántas personas más o menos necesitas? Claro, porque eso con una persona sería muy complicado, no entiendo. Depende de lo que quieras hacer. Hay muchos juegos que los ha hecho una persona. Hombre, con el Stumblegeist que los has hecho 5 me ha sorprendido un poco. Bueno, el Stumblegeist técnicamente tampoco es un juego tan complejo. O sea, lo pueden hacer 5 personas, ¿no? Yo qué sé, el Papers, Please lo hizo una persona. El Bright lo hizo una persona. El Fez creo que también era una persona, ¿no? Que lo hizo. Se estuvieron 5 años a lo mejor para hacerlos, ¿no? Pero que al final puedes. Y si no y un equipo de 3 personas hacer un juego sencillito, si tienes una idea clara y sabes lo que estás haciendo, lo puedes hacer. O sea, no es difícil. El hándicap más grande es que, por desgracia, el hecho de tener tantas herramientas, tantas posibilidades, hace que la gente se pierda. Ya, claro. Es que puedes hacer tantas cosas que al final la gente no... Antes era más simple, ahora, claro. Claro, yo cuando empecé tenía 60 por 120 píxeles. Ya. El juego no podía ocupar más de 32 kilobytes. Buah. Entonces, tampoco tenías muchas opciones. O sea, sí, al final... 4 bits que se mueven. Exacto, y ¿no? ya está. Es como si te dan un lápiz y un boli. Pues, perdón, un papel y un boli. Pues sí, puedes escribir, dibujar, pero no es ilimitado. No es como si tienes recursos ilimitados para hacer lo que quieras. Puedes mover una montaña si quieres. Claro, te quedas ahí como, ¿qué haces?
Y la mayoría de gente lo que le pasa es que empieza haciendo una cosa, luego descubre una cosa interesante, se va para allá, luego descubre otra, luego hay un plugin multijugador y dices, pues a esto que he hecho le voy a meter multijugador y al final Es una bola ya que... haces un Frankenstein de cosas que no vas a ningún sitio. Pero Es lo más difícil. Para una empresa grande, como podía ser Omnidron, me has comentado antes que tenías el pico 150 personas, ¿qué diferentes equipos hay dentro de una empresa de este estilo? Cuanto más grande, más se subdivide Sí. en Ahora, equipos. pero me refiero que hay el de diseño, supongo, de marketing. Mira, suele tal. haber un equipo de diseño, un equipo grande, o sea, suele haber el equipo de diseñadores, en este caso de combate, que serían las mecánicas de las peleas. Otro para todas las mecánicas del meta, que es como todos los menús, ¿no? Sí. Pues el mapa, la progresión, etcétera. Luego suele haber otros que solo se encargan de la monetización. Bueno, se le llama economía, pero en verdad es monetización. Sí, hablamos Es claro, sí. como poner las estadísticas, los valores para que enganche, ¿no? y la gente juegue. Luego tienes los UI, que son los que hacen visualmente la parte de la user interface, ¿no? Pues los menús, etcétera. Luego están el departamento de UX, que son los que se encargan de diseñar la experiencia, cómo va a ser conceptualmente. Entonces, si esto va a ser un pop-up o va a ser un menú desplegable, o si va a ser rojo porque el rojo está relacionado con las monedas o lo que sea. Luego tienes los programadores de cliente, que son los que hacen, por ejemplo, la parte del core. Luego tienes los programadores de los menús. Luego tienes los programadores de los servidores, que es todo lo que está en el servidor. Es que hay muchos, ¿eh? Luego tienes, por ejemplo, nosotros teníamos un equipo de storyboard. Luego teníamos un equipo de concept art. Luego otro de modelado. Otro de rigging. Otro de animación. Otro de efectos especiales, de visual effects. Y luego teníamos otro que era que le llamábamos content integrators, que se dedicaban a todo lo que hacían los demás meterlo dentro del juego, que era como otro subequipo, ¿vale? Luego para escenarios más o menos lo mismo, o sea, tenías pues los que hacían los concepts, los que lo modelaban, los que lo metían en el juego. Luego está el departamento de tech art, que es un híbrido entre programador y artista, que suelen hacer tools o solucionar problemas técnicos relacionados con el arte. Luego estaban los data analysts, que son los que se encargaban de analizar todos los datos del juego para sacar las conclusiones de qué es lo que está pasando. Luego ya estaban los departamentos de producción. Entonces, cada uno de estos equipos tenía un productor o una productora. Como productores también eran un departamento. Luego estaban los product managers, que son los que se encargan de asegurarse de que el producto va a ser viable comercialmente. Y creo que había más, que igual ya no me acuerdo, pero muchos departamentos. No, una gran cantidad, sí. Y luego, claro, yo lo que me pregunto siempre, por ejemplo, yo que sé, un juego Brawl Stars, ¿no? Que salió hace relativamente poco, entre comillas, y que ha tenido un boom espectacular y que lo ha llegado a jugar muchísima gente, ¿no? ¿Cómo llegas a esa idea de hacer ese tipo de juego? ¿Que se te viene un día así y dices, coño, esto o cómo es? Esto es prueba y error. El Brawl Stars, que es de Supercell, que los conocemos bien, porque no lo he dicho, pero cuando fuimos a Finlandia a buscar financiación, fuimos a ver a Supercell y conseguimos que nos financiaran el proyecto. Y de hecho, uno de los diseñadores del Brawl Stars estuvo jugando a nuestro juego, que fue el que dijo, este juego mola, invertir aquí. Gracias. Supercell lo que hace, da libertad a los empleados para que empiecen a hacer proyectos, da igual un poco lo que quieran. O sea, que diseñen personajes y... No, proyectos, juegos. Ah, vale. Juegos, o sea, ideas de juegos. No un personaje, no, tiene que ser una idea para un juego. La exploran y entonces son equipos muy pequeños de unas 5 o 6 personas. Empiezan a prototipar, a probarlo y van haciendo como milestones. Entonces, en cada milestone es como que tienen que justificar por qué deberían seguir. O sea, por defecto, por ejemplo, cada 3 meses, por defecto, el juego se va a cancelar. Entonces tienes que demostrar de alguna manera por qué vale la pena seguir invirtiendo en ese juego. Claro, porque si no es dinero que... Claro, entonces, ¿qué hacen? Es que habrán tirado a la basura, no sé, 500 ideas. Ya, claro. O sea, al final, las buenas, las que realmente cuando todo el mundo las veía, decía, hostia, esto tiene potencial, de verdad.
te sale un Brawl Stars. Pero claro, tú ves el Brawl Stars, Sí, todo pero lo no ves anterior. las 500 que se han ido a la Ese es el basura. problema últimamente en muchas cosas que ves siempre el resultado, pero no ves cómo has llegado ahí. Sí, Exacto, sí. no ves el proceso y todo lo que hay por el camino. Luego, y yo te quería preguntar que, claro, tú eres, se podría decir experto en pixel art, tú eres, bueno, la disciplina que se te Bueno, gusta y se te da bien. Pero una persona, ¿cómo puede llegar a hacer un dibujo en pixel art? ¿Con un móvil mismo vale o cómo va? sí, en el mismo teléfono hay aplicaciones como Pixel Studio, además es gratis. Mm, De hecho, yo muchas veces cuando viajo, tal, pues con el móvil y con el dedo puedes ponerte ahí a hacer pixel art. En YouTube tengo tutoriales cómo funciona la herramienta y todo eso. Pero una de las cosas que me gusta mucho del pixel art y por la que me he hecho como un embajador del pixel art y invito a todo el mundo a que haga pixel art, aunque no sepas dibujar, siempre digo, no hace falta saber dibujar para hacer pixel art. Y siempre explico que el pixel art es como el ajedrez. O sea, el pixel art y el dibujo es como comparar sería como el ajedrez y un MOBA. ¿No? vale. Tú para jugar un MOBA necesitas habilidad física, reflejos. No es fácil llegar a ese nivel, ¿no? Y estrategia también. En cambio, en el ajedrez no necesitas habilidad física ni reflejos, solo necesitas la parte estratégica, ¿no? Mm. Tú sabes lo que quieres hacer, no tienes que levantar una ficha de 20 kilos, ni tienes que moverla en 0,20 milisegundos porque si no te van a atacar y te van a matar. Y el pixel art es un poco igual, no necesitas habilidad de dibujar porque no tienes que hacer trazos. Tú simplemente dices, vale, este píxel de aquí va a ser blanco en vez de rojo, no necesitas habilidad. O sea, de hecho podrías hacer pixel art con la voz. De hecho, los primeros artistas de pixel art lo hacían con el teclado moviéndose con las flechas. Yeah. ¿Sabes? Iba moviéndose con las flechas. Y pinto aquí, pinto ahí. Las letras, cada letra era un color. Iba pum, clic, clic, y pum. La A es verde, pues pum, pum. Iban haciendo así con el teclado. Entonces, no tiene nada que ver con dibujar. Entonces, eso hace que cualquier persona que tenga una idea de lo que quiere hacer no necesite esa habilidad para hacerlo. Simplemente tener la idea e ir con paciencia poniendo los cuadraditos del color que toca. Pero yo he visto que en tus vídeos usas como una especie de tablet o pantalla para dibujar. Luego también están las Wacoms estas que son más de texto tal. ¿Cómo es esta herramienta? Es que parece muy curioso, pero es literalmente un papel en el que tú dibujas Sí, encima. bueno, es un monitor en el que puedes dibujar encima con el lápiz. Sí, eso que tampoco tiene mucho... Y eso facilita mucho, entiendo, ¿no? Mira, yo estuve, no sé, como 15 años con tableta sin pantalla. O sea, tú tienes la tableta en el escritorio, pero miras a la pantalla, mueves la Eso mano. es difícil, ¿eh? Yo lo he probado y es difícil. Es difícil, pero cuando lo pillas, te sale natural como dibujar en papel. Y Porque cuando aparte no puedes apoyar la parte esta de la mano, ¿no? sí, sí ¿Sí? puedes. Ah, pues Sí, no, las Wacom sí. No es como una tablet de un iPad, que ahí sí que, bueno, ahora ya tienen lo del palm muting y estas cosas, los iPads, para poder apoyar la mano y dibujar. Pero las Wacom no tenían ese problema nunca porque solo te detecta, no te detecta la presión, sino Claro, solo el detecta la punto es punta, sí. Y cuando me pasé a la pantalla, yo pensando que iba a ser mucho mejor, claro, ya me pasó, la primera cosa que me pasó, que ya dije, ostras, es que te estás tapando la mitad de la pantalla con la mano. Y parece una tontería, pero cuando lo haces mirando el monitor arriba, Ya no te tapas sin nada, lo problema. ves todo perfecto. Claro, y aquí ya estás como, ostras, Con ¿no? un papel dibujando un dibujo de... Sí, pero claro, yo eso lo había superado, entonces era un problema que había resuelto con la pantalla de ver todo y en cierta manera fue como un paso atrás. ¿No? Ya. El de golpe me estoy tapando la mitad de la pantalla, ¿no? Y era raro. Luego está el tema del calor también, que la pantalla emite calor y en verano te sudan las manos ahí con la... Claro, Ya. cualquier pantalla pones la mano y quieras Sí, que sí, no, sí, sí, está sí, caliente. O sea, no, es inevitable. Y luego también la postura, porque al final acabas en una postura Sí, un poco más estar así, otra forzada. cosa es... Claro, con la otra tablet te puedes tumbar en el sofá y dibujar, ¿sabes? Sin tenerte que preocupar porque miras, ¿no? En la tele, ¿no? Entonces, sí que si nunca has usado una tablet de las otras, intuitivo, te va a ser más fácil usar una con pantalla, porque es literalmente lo mismo que en el papel. Pero sí que es verdad que cuando te has estado 15 años con la otra,
al final tampoco es... Mucho más, sí, la diferencia no es tanta diferencia. Porque sí que es verdad que obviamente tú ves el dibujo y ves el lápiz y pones el lápiz donde... Pero cuando llevas 20 años haciéndolo con la otra, lo haces igual. O sea, tú ya sabes dónde estás poniendo el lápiz y no es un problema. Por eso, de hecho, hice un vídeo explicando a la gente, porque mucha gente me pregunta, pues me voy a comprar una tableta como la tuya para hacer pixelar. Y espérate, Empieza por... porque no necesitas una tableta para hacer pixelar. Además, estas tabletas, que la ventaja que tienen es que, por ejemplo, tienes muchos niveles de presión. Yeah. Cuando haces pixelar no necesitas niveles de presión, en realidad. No, realmente es... O la resolución, ¿no? Porque, claro, tienen mucha resolución para que cuando te mueves vaya exactamente por donde has pasado con el lápiz. Pero si tú estás pasando por unos cuadrados así de gordos, tienes 2 centímetros de error que va a ser el mismo cuadrado el que vas a pintar, porque no hay, ¿sabes? No hay tanta precisión. Sí. Entonces yo siempre animo a la gente a que empiecen con el ratón. ¿Con el ratón mismo? Con el ratón, sí. Bueno, claro, es lo que dices, que el margen de error es... Sí, ínfimo. De hecho muchas veces cuando hago las revisiones se me estropea la lata, porque también es que tengo una muy vieja. Pasa que no la quiero cambiar porque hace mucho ruido y eso queda muy bien en los vídeos, que se escuchen los clics, ¿sabes? Por eso no me la cambio. Y a veces lo hago con el ratón y pues nada, pues las hacemos con el ratón. Yo para finalizar la entrevista, Elías, aparte de darte las gracias, evidentemente te quería lanzar la última pregunta, que es clave ya en el podcast porque a todo el mundo se la hemos hecho. Para un desarrollador de videojuegos, también influencer, entiendo, no me gusta usar esta palabra, pero influencer, que haces pixel art, todo esto, ¿qué superpoder escogerías para tu día a día? Hombre, el de la paciencia creo que ya lo estoy consiguiendo. Porque tengo bastante paciencia. Pero superpoder en plan absurdo. No, puede ser que un gorrocóptero en la cabeza, o puede ser volar, puede ser hacerte invisible, puede ser... Mira, la capacidad de transmitir mis ideas de forma cristalina en el cerebro de otra persona. O sea, de tener yo esta idea en la cabeza de cómo tiene que ser y que tú lo puedas ver tal cual yo lo estoy viendo en mi cabeza. Porque es uno de los problemas más fuertes. Porque te puedes estar meses intentando explicarle a alguien lo que tú tienes en la cabeza y no conseguir que lo entiendan. Pues bien, porque llevamos racha de 2 podcasts que me dicen una respuesta que no es ni volar ni teletransportarse. Sí. O sea que te doy las gracias porque siempre se agradece. Pero hablando de agradecimientos, para darte las gracias que has venido aquí al podcast, te quería hacer un par de regalitos, un par de detalles. Esto no me lo esperaba. No, eso siempre se agradece. O sea que, ojo, que abro aquí. Primero es este, pero creo que... ¿Esto lo abro ahora o hago un unboxing? Ahora. Para ver la reacción. Tiene el... Mejor si le quitas el celo ese de ahí, que siempre se nos olvida quitarlo y acaba siendo este ahí. Ojo que cuando lo abras no sé... Tengo la costumbre de cuando hago estas cosas ponerlo en el micro. Para que vale, claro. Sí, claro. Ay. No quiere. A ver. Bueno, una tacita, qué guay. La taza de por y para. Evidentemente exclusiva porque tiene atrás aquí el yo estuve aquí. De que has... Solo los que hemos estado aquí la tenemos. De momento solo la tienen 12 personas, que son los 12 que hemos traído. Guay. O sea que... Bien. Está chula. Ahora sí... Me gusta mucho el logo con el micrófono en la P. Está bien. Y el diseñador de la imagen se lo ocurrió en su día. Y yo el siguiente era... Este no es tan exclusivo, porque, claro, entiendo que mucha gente ya hace regalos de este estilo, pero el bonito en este... Es que siempre me pasa, siempre doy... No serán unos calcetines. No. Siempre, bueno, doy la taza primero, debería ser la segunda, o sea que, bueno, una camiseta, luego te mata y así esto ya lo jugamos más tarde, pero creo que... Vale, muchas gracias. Pues ya me la pondré en algún vídeo. Sí, así ya la vemos y qué tal. Bueno... Ha sido una entrevista muy buena, yo creo, y ha quedado muy bien. Te quería dar las gracias. Si tienes que decir algo a alguien, bueno, evidentemente
de Penguin Armada y para probar el juego y todo estará todo en la descripción. O sea que ya luego ya miraremos cómo nos lo puedes pasar o lo que sea. Pero Perfecto. que si tenéis que comentar algo así por encima. No, bueno, ¿ves? Ahora ya me he quedado como... No me la esperaba. Estas me las tengo que preparar. Tengo que hacerme como una lista Sí, de despedidas. Que sería como... Nada, que me alegro mucho de haber estado aquí. Me lo he pasado súper bien. Ya ves que cuando me haces preguntas no paro de hablar y me podría estar aquí 5 horas más. cuando se habla de lo que te gusta, al fin y al Claro, cabo, pues... explicándote cosas y espero de verdad que tanto a ti como a la gente que te está viendo les sirva de algo. Yo creo que sí. Y si alguien quiere preguntarme más cosas, que me puedes contactar por redes o por Discord o por cualquier También sitio, estará en descripción eh, si la gente puede que hablar contigo. estoy No, yo disponible. contento, la verdad, porque es el primer podcast, así me parece, que se habla de algo de relacionado con el arte, con el pixel art, videojuegos, todo esto. Y yo creo que, hombre, hoy en día todo el mundo siempre tiene un juego al cual juega habitualmente y también es curioso verlo. Pero nada, que muchísimas gracias por venir. A ti. Muchas gracias.